¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo Unidad. Hoy, ¿cierto? En los avances de la constituyente me acompaña José, como todos los días miércoles. ¿Cómo está José? Súper bien, súper bien. Y nuestro invitado de hoy, don Renato Garín González, ¿cierto? Constituyente del Distrito 14. ¿Cómo estás, Renato? Tanto gusto tenerte nuevamente en nuestro programa. Hola, un gusto. Acá estamos cumpliendo con la semana territorial, justo esta semana con ustedes desde Padre Hurtado. Así es, vimos un volante ahí que ibas a hacer una cuenta pública desde nuestro programa, así que estamos súper interesados en saber, ¿cierto? A 2 meses de esta constituyente, en donde han pasado muchas cosas que vamos a ir conversando poco a poco contigo a través del programa. Queremos saber cuál es el balance que tú tienes para el trabajo realizado a la constituyente hasta hoy, miércoles 13 de octubre. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es una excelente oportunidad para poder conversar con ustedes de Padre Hurtado, y esto más que registro para todo el Distrito 14 y las enormes redes que tenemos en San Bernardo, en Talagante, en Peñaflor, en Melipilla, que han permitido que seamos electos personas que representamos las clases medias, ¿cierto? Los sectores populares y el sentido común del chileno que habita nuestro territorio. Yo creo que lo más importante sería empezar con un contexto, ¿no? Que es que estamos en una convención constitucional que ha sido electa por las chilenas y chilenos, 155 miembros, 138 estamos divididos en los 28 distritos que componen el mapa electoral chileno, y hay otros 17 de los escaños reservados mapuche y de otras nacionalidades originarias que también confluyen en la convención, y somos 155 en total. El balance que yo tengo, al menos desde mi perspectiva, es bueno. Yo he conocido el trabajo antes del Congreso y tengo que decir que la convención trabaja a mejor ritmo, a más velocidad y con mayor eficacia que en el Congreso. Pero obviamente que hay cosas que no han funcionado, cosas que han salido mal, que podrían salir mejor, y otras que derechamente nos avergüenzan a todos, ¿no? Que son escándalos públicos que han estado en la prensa. Entonces, obviamente que hay que tener esperanza, hay que tener optimismo, pero hay que saber morigerar las cosas con lo que ha ocurrido. Yo estoy aprovechando de tomar un tecito para hidratar el ánimo. Es que había quedado muteado, estaba hablando sola yo. Entonces yo lo que te digo básicamente es no que es habitual. hay un avance súper importante en el procedimiento de la convención, ¿ya? O sea, están los reglamentos publicados ya en el diario oficial. A partir del lunes comenzamos el trabajo de fondo en el texto constitucional, pero obviamente que lo que ha rodeado a la convención y los escándalos desde dentro de la convención han ido dañando ese buen trabajo que teníamos, y nos quedan 9 meses que yo creo que van a ser muy difíciles, con un contexto electoral súper polarizado en este momento y con un 2022 que se ve muy incierto, ¿no? Ese es como mi primer acercamiento para hacerte un balance general. Sí, bueno, la convención, como tú dices, ha estado llena de polémica a nivel mediático. Por ejemplo, aquí tengo el constituyente Arancibia de la Comisión de Derechos Humanos, que fue como el primer el primer dilema, entre comillas, a lo mejor no como constituyente, sino que un dilema moral que se enfrentó respecto de la comisión en la que él iba a participar respecto de lo que le hizo en el pasado. Entonces, esa fue como el primer puntapié ya con la Constitución constituida, porque previo a eso, el mismo día de la Constitución, hubo un tremendo escándalo, gente, fome. Disculpe mi palabra colonial, pero no fue lo más adecuado para lo importante que es esta presentación, el que se haya elegido, el que se haya logrado tener una constituyente, ¿cierto?, para escribir una nueva constitución que vaya más acorde a lo que la gente y el pueblo quiere, que es lo que se obtuvo, ¿cierto?, del estallido social del 18 de octubre del año 2019. Bueno, estuvo el señor Arancibia, también estuvo por el tema de los IFE, ¿cierto?, que se habló muy mal de los constituyentes que habían cobrado los IFE, desconociendo, ¿cierto?, que no todos los constituyentes vienen de la clase política, de remuneraciones altas o de la cuna de oro. Hay muchos constituyentes que son simples ciudadanos, ¿cierto?, que fueron votados a nivel ciudadano y que tenían derecho a cobrar el IFE, así lo veo yo, pero se hace una maquinación maquiavélica, según mi punto de vista, para dejar mal parados a estos contribuyentes que a esa fecha todavía no habían recibido el sueldo. E incluso con 2,5 millones, si tienen la cantidad de habitantes en sus domicilios, en su ficha de protección social, aún así incluso podrían recibir un IFE, ¿cierto? Y bueno, el caso de Rodrigo Logan y el caso de Rojas Vade.
tenemos harto de que nos puedes contar, Renato, respecto a esos fakes de noticias que han enlodado el trabajo, el muy buen trabajo que ha tenido la Constitución y que la gente, lo único que tiene en su memoria, en el retazo de sus ojos, ¿cierto?, es todos estos problemas que han sido mediáticos y no han sido de fondo con el tema de la constituyente y el reglamento que ya, como tú nos cuentas, está aprobado. Sí, vamos de a uno. A ver, yo creo que lo más grave obviamente es lo de Rojas Báez, que le miente a todo el país, que nos engaña a todos y que se hace un daño enorme a sí mismo y a los que lo rodean. Esto ha venido acompañado de la crisis política interna que ha vivido casi de forma permanente la llamada lista del pueblo, que ya no existe, que tienen otro nombre ahora dentro de la convención. Y así por delante. O sea, allí donde uno mire en los grupos humanos dentro de la convención ha habido problemas. O sea, la lista del pueblo ya no existe, la lista del apruebo ya no existe, apruebo dignidad dentro de la convención no existe tampoco. Chile Digno y el Frente Amplio tienen comités distintos. Entonces, no hay ningún grupo que esté ajeno a las crisis internas dentro de la convención. Obviamente lo de Rojas Bade es mucho más grave, tiene otra entidad, por así decirlo, ¿no? Pero no hay que confundirse, o sea, esto golpea transversalmente a muchas personas desde muchos lugares y por supuesto que lo de Rojas Bade es lo más grave, por supuesto, pero había otras situaciones en cada grupo humano. Después yo creo que es bien importante decir que lo de Arancibia es una provocación, yo creo que hace ese sector de la derecha, pero es una provocación que sigue las reglas del juego, porque no podíamos decir, mire, el señor Arancibia no puede integrar tal o cual comisión. Claro, nunca nos imaginamos que lo iban a colocar a él en derechos humanos y que iba a pasar lo que pasó. Claro. Pero tiene una entidad distinta, creo yo. O sea, a nivel mediático se da una polémica, pero no es un escándalo por una estafa o por un engaño. Después está el tema de Rodrigo Logan, que él tiene una suspensión condicional del procedimiento con la fiscalía por un tema de una falsificación de una firma que le habría hecho en un contrato privado. Y está el tema, también la polémica que se levantó mucho, ¿cierto?, respecto del tema de una supuesta alza de sueldos que habríamos tenido nosotros, o el tema de las asignaciones. Cuestiones que el tema de los sueldos es falso y el tema de las asignaciones no estuvo bien explicado porque efectivamente era necesario tener más recursos para poder hacer actividad en terreno, para poder llevar la convención a cada comuna y a cada espacio, que es lo que estamos tratando de hacer de una manera o de la otra, ¿no? Porque no es fácil cubrir territorios tan amplios. Yo represento 14 comunas y ya como diputado me era muy difícil representar esas 14 comunas y estar en presencia de esas 14 comunas, y también va a ser difícil ahora, por supuesto, como constituyente. Y eso que me pasa a mí le pasa a todos los constituyentes. Pero el balance es bueno. O sea, yo creo que procedimentalmente el encargo era hagan un reglamento y hagan una constitución, y el reglamento ya está hecho. Entonces, en base a ese reglamento, habría que ahora echar a andar, ¿cierto?, la máquina para poder hacer una constitución. No es fácil, no es simple, es una tarea bien compleja, pero hay que ponerle todo el aguante que podamos poner, ¿no? Renato, bueno, antes que todo, un gusto saludarte, recordar que esta es nuestra segunda oportunidad, porque hay que consignarlo. Hubo ahí una dificultad de tu parte por la dinámica de la convención y que gustosamente accediste a esta reedición de la conversación, y que yo digo, pareciera ser, es mejor que lo que ocurrió la vez anterior, producto de que hay más antecedentes, más posibilidades, y eres también el segundo convencional que nos toca entrevistar, conversar. Estuvimos primero con la convencional Paulina Valenzuela, que se conectó en el tren, ¿no? Se conectó en el tren con algunas dificultades, ¿no? Pero avanzamos en algunos temas. Y ahora tenemos esta posibilidad de estar contigo y sobre eso entrar derechamente para los vecinos y las vecinas del Distrito 14, Renato. ¿Cómo ves tú la proyección hacia lo que se va a venir en la Convención Constitucional? ¿Cuáles van a ser los nudos más intensos y que tengan una bajada, un aterrizaje hacia nuestro distrito, el Distrito 14, en el entendido que tú también representas o estás pensando en la República, ¿no? En ese sentido, ¿cómo en esa interfase el Distrito 14 se proyecta,
se proyecta para lo que viene en la Convención Constitucional y a estos 2 meses, 3 meses, ¿qué visualizas para adelante que debiésemos esperar nosotros, los vecinos y las vecinas de Padre Hurtado y del resto del Distrito 14? Bueno, el trabajo de la convención se ha dividido en comisiones. Es importante entender que era muy necesario hacerlo en comisiones porque si no haces grupos chicos para tareas específicas, es muy difícil que los 155 puedan solucionar todos los temas administrativos y reglamentarios. Una vez que nos dividimos en comisiones, me tocó participación popular y ahora me toca sistema político, que es la número 1. Yo identifico más o menos 3 niveles de conflicto, por así decirlo, o 3 ejes de conflicto político dentro de la convención. Por un lado, la forma del Estado, ¿no? El centralismo, que mueve, yo creo, a ciertos sectores conservadores de la derecha y a ciertos sectores de la exconcertación, va a chocar con un cierto espíritu federal que anda dando vuelta en diversas manifestaciones territorialistas, ¿no? Y para nosotros en el 14 es muy importante porque yo creo que puede traer como consecuencia una nueva división del territorio. Quizás las provincias que hoy día conocemos se acaban, quizás nuestro lugar en la región metropolitana cambia, por ejemplo, ¿no? Esos son temas importantes que van a estar en la comisión número 3 de forma del Estado. Después está el tema del ferrocarril, si acaso el ferrocarril y el transporte pasajero a través de ferrocarriles va a ser un principio o una meta que el Estado tenga dentro de la Constitución. Y por otro lado, yo creo que va a ser importante también determinar en la comisión número 6 que la organización del Poder Judicial, ¿no? Es decir, cuán cerca o cuán lejos vamos a tener las cortes para litigar, para defender los derechos, etc. Después está la comisión 7, donde se va a discutir el tema de la ciencia, las culturas y las tecnologías. Ahí también nos toca un tema, ¿no? Respecto a la inversión de I+D, la inversión en industria. Pero sin lugar a dudas, si tú me preguntas dónde está el nudo esencial, va a ser la comisión número 3 de forma del Estado, que va a determinar si acaso la región metropolitana va a seguir siendo lo que es hoy día, ¿no? Eso es mi primera aproximación a tu pregunta. Interesantísimo, porque en alguna oportunidad cuando nos visitaste en condición de candidato, una de las cuestiones que intentamos avanzar tenía que ver no solamente si proyectábamos una suerte de régimen democrático semipresidencial o un régimen parlamentario, sino que también la organización interna del Estado. Y con lo que tú consignas, o pasamos en un Estado unitario con máximas posibilidades de descentralización, o derivamos hacia un Estado más bien de tipo federal, que siempre está instalado, ¿no? Y claramente los dibujos interiores de las regiones, y por supuesto la región metropolitana, es una siempre determinante por peso demográfico, por peso político electoral, y hoy día con estas elecciones directas de un gobernador regional, el gobernador regional se transforma en un verdadero autoridad política, representante político que debiese hacer un contrapunto, un contrapeso significativamente importante a la autoridad nacional. Entonces, en esa clave, ¿no? ¿Tú crees que es posible, en términos de régimen presidencial, derivar a uno semipresidencial o parlamentario, atendiendo incluso a lo que tú estás comentando ahora sobre federalismo o mayores grados de descentralización? Sí, lo que pasa es que la Comisión 1 se va a ocupar del sistema político y la Comisión 3 de la forma del Estado. Entonces, van a tener que ir de la mano, obviamente, es un solo texto constitucional, pero la pregunta sobre la estructura del Estado va a ser contestada en un lugar distinto respecto de la pregunta por el sistema político. Yo creo sí que el régimen actual va a ser cambiado, o sea, el presidencialismo actual no va a seguir. Dudo mucho que estén los apoyos para un sistema parlamentarista y creo que se va a transar en algún nivel de sistema semipresidencial. Dudo que sea con primer ministro o algo así, pero las características más como concretas me son imposibles de adivinarlas porque no tengo el mapa de cómo va a estar construido intelectualmente el debate, que recién empieza el lunes que viene, el lunes 18 de hecho, ¿no? Se constituyen las comisiones definitivas. Sí te puedo decir que el presidencialismo actual no va a continuar,
¿no? Y de mi lado te puedo decir que me parece importante que el manejo del gasto público siga estando en el Poder Ejecutivo, porque estamos viendo que los parlamentarios cuando tienen acceso a platas son bastante peligrosos, ¿no? Entonces yo creo que es el Poder Ejecutivo el que tiene que conducir el gasto público, por ejemplo. Renato, disculpa José, yo siempre he dicho que mi representación en este programa es para el ciudadano común, que dentro de lo que ustedes están conversando, ¿cierto? Por las palabras, por los conceptos, a lo mejor no tienen claro de qué es lo que estamos conversando. ¿Nos podrías explicar, cierto, nuevamente, ya tuvimos un programa donde hablamos de esto, qué es el sistema presidencial y el semipresidencial para que la gente entienda las diferencias de qué es lo que trata cada uno? Porque nosotros lo conversamos y lo entendemos, pero a lo mejor el común denominador de nuestros auditores no lo entienden, o no entienden cuál es la importancia y la diferencia entre uno y otro. ¿Nos puedes ayudar con eso unos minutitos antes de seguir con las otras preguntas? Bueno, en la literatura se distingue básicamente dos tipos de sistemas puros, por así decirlo, que uno es el sistema presidencial, donde es el poder ejecutivo el que conduce los destinos políticos, digámoslo así, el gasto público, la administración del Estado, nombra ministros, etc. Y otro sistema, el sistema parlamentarista, donde parlamentarios son los ministros y donde las mayorías parlamentarias deciden quién conduce. Chile tuvo una experiencia parlamentarista más o menos desde la Revolución del 91 con el suicidio del presidente Balmaceda hasta el 24 con la caída de Alessandri. La literatura no habla muy bien de esa época en Chile, con ciertos bemoles, por ende nuestra trayectoria intelectual ha sido casi siempre presidencialista. Y en las últimas décadas apareció fórmulas que se llaman semipresidenciales, donde se aminora el poder del presidente a través de algunas figuras que van compensando entonces el organigrama. Chile tiene hoy día un sistema presidencialista muy exacerbado, donde el presidente maneja prácticamente todo, y el Parlamento algo así como un buzón legislativo, cosa que ahora con Piñera se ha alterado un poco porque entramos en este parlamentarismo de facto que se ha llamado, ¿cierto?, con 10 acusaciones constitucionales, incluyendo la que se presenta hoy día, y una serie de otras prácticas, ¿verdad?, que los parlamentarios como que toman el eje del gobierno. A mí no me gusta ni un extremo ni el otro, me gusta más bien un equilibrio tendiendo hacia el parlamentarismo, pero sin quitarle la billetera fiscal al presidente. Yo creo que eso es muy clave. Yo creo que la billetera fiscal tiene que estar siempre en manos del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración, porque la gente, claro, yo lo voy al ejemplo. ¿Qué significa el sistema presidencialista? En el momento, como tú decías, la Cámara ahora es como un buzón legislativo, y la realidad es que la Cámara se pueden presentar muchas leyes, pero si el presidente no las aprueba, es ahí donde quedan. Entonces, a eso es lo que se llama el sistema hiperpresidencialista, por decirlo de alguna manera, en donde al final la decisión última, a pesar de todas las leyes que se creen en la Cámara, no se aprueban si el presidente no lo hace. Entonces, por eso se quiere llegar en este punto, en esta Constitución, a un término medio. Tenemos varias preguntas. Acá, mira, dice, el gobierno anunció estado de emergencias para la macrozona sur. ¿Qué opinión te merece esta acción en un marco de proceso de descentralización en marcha y proyección en la Convención Constituyente, que es más o menos lo mismo que estábamos conversando, de la diferenciación de las zonas? Sí, bueno, o sea, en el estado de excepción se conjugan muchas cosas. Este es el tercer estado de excepción que decreta Piñera en este gobierno. El primero fue un estado de emergencia de octubre del año 19 por las protestas sociales y la quema del metro. Luego vino el estado de catástrofe por el COVID y ahora entramos en un estado de emergencia por el tema de la macrozona sur, Araucanía o Almapo, como quiera llamársele. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Es difícil saberlo en sentido estricto, ¿no? Porque si es simplemente un conflicto armado, un conflicto, digámoslo así, delictual, si es un conflicto sociopolítico de mucha más profundidad, si es un conflicto mapuche, como se le ha llamado, del Estado con los mapuches, si es narcotráfico, como también se ha dicho que es otra hipótesis, son tres hipótesis muy distintas, ¿no? Lo cierto es que está el ejército ahora tomando el control de la zona por las disposiciones constitucionales que les permite el estado de excepción. Y esto te muestra una cuestión, más allá si no le parece bien o mal, ¿no? Porque eso es reducir esto a un nivel muy, muy bajo, ¿no? Que es que tomar la visión de ver que entonces el estado de excepción ha devenido una forma de gobierno, ¿no? Ya no una medida excepcional, sino que una forma de gobierno.
Ahora se decreta en un tiempo y un espacio determinado, 15 días en la macrozona sur, pero es muy probable que esto se va a alargar, y si ocurre, muy probablemente va a ocurrir algún tipo de tragedia, si existen enfrentamientos armados entre el ejército y comunero, esto se puede expandir, ¿no? Entonces hay que mirar la lógica. El estado de excepción, más que un estado de excepción, es una lógica de excepcionalidad, ¿no? Y aquí el gobierno de Piñera está arrinconado, ¿verdad? Está arrinconado por un lado porque José Antonio Kast crece enormemente en las encuestas. José Antonio Kast se está comiendo a la derecha, básicamente. Y por el otro lado tiene un candidato que no prende, que es Sichel, ¿cierto? Que está cayendo todos los días un poco más. Entonces la situación del gobierno es bien paradójica, ¿no? Ellos tienen que seguir gobernando, pero a la vez tienen que reconocer que están superados, y entonces conceden esto del estado de excepción como guiño a ese mundo de José Antonio Kast, y también, ojo, a algunos parlamentarios en el Congreso que ahora tienen que votar la acusación constitucional contra Piñera. O sea, son cosas que se mezclan, ¿no? Sí, en esa línea, Renato, bueno, es interesante lo que consignas, porque siempre uno intenta realizar un ejercicio de análisis más en la casuística de la Convención Constitucional, pero evidentemente el vaso comunicante que se tiene con la casuística electoral coyuntural es casi imposible realizarla. Pero haciendo el esfuerzo a propósito de esta casuística de gobierno que hoy día nos presenta la macrozona sur, y proyectándolo hacia el ejercicio de la convención en estas comisiones que tú consignabas, y que por supuesto para nosotros ya algo se dijo respecto del componente federal, descentralización y otras. ¿Crees tú que este momento de acusación, o sea, de estado de excepción, genera una condición que provoca o incentiva finalmente a preguntarse o repreguntarse la importancia de la profundización de la descentralización, toda vez que el componente gobernador regional, hasta donde alcancé a investigar, fue bastante venido a menos respecto de consultas, integración de mesas o de espacios más colaborativos para avanzar en esta clave que el gobierno indicó? Entiendo la clave que tú consignas en términos de responder a la casuística electoral, pero pensando en la Convención Constitucional, pensando en el resultado de la misma, profundizando la descentralización, este proceso en marcha, ¿crees que pudiese significar este momento una posibilidad de decir, oye, ¿no? De verdad que hay que hacer más todavía en descentralización, ni siquiera pensando en la cuestión federal o este nuevo Estado, ¿no? Esto que nos está pasando ahora es una cuestión dura y ruda y que no puede continuar. Sí, o sea, a ver, en general los procesos constituyentes suelen ocurrir en contextos como este, digamos, contextos de estado de excepción, contextos de turbulencias, de revueltas, de revoluciones. O sea, las constituciones son hijas de esos procesos en general. Sobre el tema de la macrozona sur o del Gualmapu, como quiera llamársele, yo creo que la clave no va a ser tanto una lectura como de Santiago decreta estado de excepción, por ende es una lógica centralista, sino que aquí tiene que ver con la superación del Estado. O sea, el Estado está superado en la Araucanía y hoy día van a ser un pistolero más. O sea, el Estado va a ser un pistolero más en este escenario. De ahí está superado delictualmente, etnoculturalmente, socialmente, ¿no? O sea, es una superación administrativa, política, judicial, que no da abasto, digámoslo así, ¿no? Yo uno diría, bueno, en principio la Constitución podría arreglar eso, sí, pero para futuro, ¿no? La Constitución no es una gestión del presente, es una gestión del futuro. Entonces ahí te queda un interregno, ¿no? Que es qué va a pasar mientras hacemos la Constitución con el conflicto. Y obviamente que la lógica de la experiencia histórica nos dice que eso se va a radicalizar, ¿no? Ya hemos visto que en las espaldas de Elisa Loncón han ido creciendo movimientos radicales mapuches que la critican a ella, le dicen, usted amarilla por estar presidiendo esta convención. Yo creo que eso va a ir radicalizándose a medida que el proceso avance. Y por supuesto que quien tenga el control del estado de excepción, que va a ser el presidente de la República, va a tener una tecla que manejar ahí.
Pero yo no creo que esto sea una clave de Santiago versus regiones, es una clave más bien del Estado siendo superado como Estado. Renato, no, dele Karina. Usted sabe que No, yo la sí. sigo a usted. No. Estamos acá, han llegado varias consultas del público. Vamos a partir con la de Roberto Figueroa. Roberto dice, a raíz de la aprobación de los plebiscitos dirimentes en el Reglamento General de la Convención, los constituyentes de Vamos por Chile amenazaron con recurrir a la Corte Suprema, para lo cual necesitaban 39 firmas y consiguieron solo el voto de Rodrigo Logan, aparte de los votos de la derecha. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Podrías explicarnos en qué consiste la aprobación de los plebiscitos dirimentes? Que es algo que ha estado bien en boga durante la semana pasada. Sí, a ver, va de lo más básico, que es que la ley 21.200 que habilitó la instalación de la convención, se dejó establecido un recurso de reclamación ante la Corte Suprema, para la cual hay que recurrir con 39 constituyentes. Ese es el primer contexto. En la discusión de la Convención de Participación Popular, se conversó lo siguiente. ¿Qué ocurre si una norma no alcanza los 2/3, pero igualmente tiene un altísimo quórum? Llámese 3/5 y no alcanza los 2/3, se queda 5 o 6 votos. ¿Ya? La respuesta es, se va a un plebiscito dirimente. Es decir, agotadas todas las votaciones dentro de la convención, si una norma no logra los 2/3, pero sí alcanza 3/5, va a plebiscito dirimente. Es decir, la gente decide si esa norma entra o no en la Constitución. Sí, o no. Claro. Hay una serie de problemas logísticos porque nosotros como convención no podemos llamar a plebiscitos. Quien llama a plebiscito es el Poder Ejecutivo a través de una ley que hace el Congreso. Entonces, por eso la aprobación del plebiscito dirimente quedó con la condición de que esto sea una ley aprobada por el Congreso. Esto es lo que nosotros aprobamos en la convención. Y entonces un sector de la derecha, que es básicamente la profesora Constanza Juve, que es constituyente de la UDI, que es profesora de Derecho Constitucional de la Católica, ella sostiene que esto sería ilegal, ¿no? Porque nos estaríamos saltando la regla del quórum, haciéndole el quite, ¿cierto?, mediante una norma reglamentaria. Cuestión que no es cierta, porque seguimos dependiendo de una ley del Congreso. O sea, nadie se ha saltado el procedimiento legislativo y es por eso que no lograron la firma, básicamente. O sea, como no había un sustento jurídico evidente, nadie quiso apoyar ese requerimiento y entonces se les cayó. No pudieron reclamar ante la Suprema. ¿De qué depende que haya plebiscitos dirimente? Que el Congreso apruebe una ley que establezca en esta constitución vigente la existencia de esos plebiscitos para esta convención y que además se dé entonces ese escenario que estamos hablando, que una norma alcance 3/5, pero que no alcance 2/3 en sucesivas votaciones dentro de la convención. No sé si se entiende más o menos ahí. Sí, esa ley que tú dices de aprobación para que en caso de que una votación no alcance los 2/3, pero sí los 3/5, me dijiste. Claro. ¿Podría hacerla este Congreso en la actualidad, tomar ese punto, o tiene que esperarse a que ustedes aprueben la constituyente y que se haga esa ley para que norme, porque al final quedaríamos como en el aire respecto de los tiempos y del proceso? Otra No, pues duda acá que tiene que hacerlo antes, pues. tiene que hacerlo ahora ya. Tendría que O sea, no ahora ya, pero sí antes, pues marzo, abril, mayo. O sea, igual sería con el nuevo... Pensando que los dirimentes vayan a agosto, por ejemplo, y el plebiscito final vaya, no sé, a septiembre, por ejemplo. Estoy inventando. Sí, porque ¿cuándo tendríamos que terminar la constituyente? La convención se acaba su mandato en julio del próximo año, pero como esto es Chile, yo calculo que vamos a estar en el plebiscito final agosto o septiembre del próximo año, yo creo. Cuando dices plebiscito final, ¿significa que vamos a tener plebiscitos previos? ¿Como esto de los dirimentes? Es que en caso de que hubiera dirimentes, pues. Claro, y aquí Carlos pregunta, que me suena súper razonable su consulta, dice, ¿pero la votación será una sola o con todo lo que se deba votar punto a punto para los dirimentes? Porque si hacemos un plebiscito dirimente para cada punto de la convención, ¿cierto?, la Carta Magna que tenga esta diferencia de votación, igual sería a lo mejor no tan provechoso, no sé. No, pues todos los puntos que alcancen 3/5, pero no alcancen 2/3, en principio podrían ir a plebiscito dirimente. Ya. Esa es la idea, esa es la norma. Y después de eso, cuando la Constitución esté terminada, se va al plebiscito final que está establecido en la Constitución, ya está establecido. La Constitución. Eso. Ahí, al menos a mí me quedó súper claro. ¿Y a ti, José? También, súper claro.
Un aspecto que creo que es bien interesante situarlo en esta discusión de la convención es cómo, y también a propósito de una coyuntura que no necesariamente es tan propia de la casuística de la electoral, pero claramente también se vincula, pero tiene que ver con el tema migratorio. ¿Tá? Tiene que ver con el tema migratorio que hoy día está mostrando una intensidad, un dinamismo de todo tipo y que para el caso chileno ya es un elemento que no puede soslayarse bajo ningún punto de vista, sin perjuicio de lo que implicó la nueva ley migratoria, que crea una nueva institucionalidad, pero que pareciera ser a la luz de los resultados y a la luz del dinamismo en el cual se encuentra Sudamérica y el mundo, el proceso migrante no va a menguar, muy por el contrario, se va a intensificar. Desde esa perspectiva, ¿cómo ves tú que ello podría estar instalado o asumido desde la Convención Constitucional, más sobre todo en un país como el nuestro, en donde pareciera ser existe un elemento bastante, indicarán algunos, racistas, otros de mucha dificultad o tensión hacia el otro, y en el entendido de que política y electoralmente siempre es un elemento que está ahí presente aquí y en todas partes, ¿no? Sí, o sea, obviamente el conflicto migratorio está en el centro del debate electoral para la presidencial, pero para la convención es muy difícil meterse porque no es un tema constitucional estrictamente. O sea, tú puedes establecer criterios, regulaciones generales en la constitución, pero la migración es un tema de ley, es decir, es un tema de nivel legal, no de nivel constitucional, porque son tantos los detalles que tiene que ir una ley, no en la constitución. Entonces, la convención no va ni a empeorar ni a mejorar el problema de la inmigración. Eso, tal como tú dices, va a seguir como una realidad paralela al proceso institucional. Ahora también hay que tener presente que esta migración que estamos viendo tan masiva, efectivamente viene ya hace muchos años, pero hay un punto de inflexión, que es la visita del presidente Piñera a Cúcuta. La visita del presidente Piñera a Cúcuta revienta la inmigración en Chile. Desde ese momento se multiplica por 10 o por 12 la cantidad de inmigrantes, sobre todo venezolanos, que buscan refugio en Chile. Entonces hay que tener responsabilidad política, que es que esto no es simplemente la consecuencia natural de la migración en América Latina, es también la consecuencia de que el gobierno chileno, junto con Macri en su momento y junto con otros, quisieron empujar contra Venezuela desde Colombia, recordemos, en esas operaciones, tratando incluso de que los Estados Unidos intervinieran en Venezuela, y lo que consiguieron fue atraer migración hacia los países que combatían a Venezuela, llámese Colombia, Chile, Perú, cuando estaba Kuczynski en Perú, ¿cierto? Entonces esto es consecuencia del mal manejo político de Piñera, no son las condiciones estructurales de la migración en Chile. Porque mucha gente dice, hagan una ley más estricta de migraciones, hay que deportarlos a todos, etcétera. Sí, pero es que si tienes un presidente que se manda el show en Cúcuta, es difícil contrarrestarlo, ¿cierto? Ahora, ¿qué puede hacer la Constitución sobre esto? Principios generales. La migración es un derecho humano, tiene que estar regulada por ley, obviamente, y tiene que tener las condiciones mínimas y estructurales del respeto a las garantías que todo ser humano tiene en cualquier punto del planeta. Pero como tú dices, esto se va a ir agravando en paralelo a la convención. Va a llegar más migración venezolana, más migración latinoamericana en general, y esto en Estados Unidos lo tienes replicado. O sea, hay 11 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, hay caravanas eternas, ¿cierto?, de venezolanos tratando de recorrer Centroamérica, haitianos dejando pasaporte y carnet votados en todas las fronteras. Es decir, la convención chilena se da en un contexto donde la migración ha explotado en América Latina y donde el gobierno chileno en particular tiene un problema con eso. Entonces, obviamente que el problema nos queda grande, como todos los problemas contingentes. Es Sí, complejo. disculpe. Adelante, Josecito, directora, adelante. no, agradecerte esta claridad en respecto del proceso, ¿no? Y creo que esa dimensión del tema del principio, yo creo que igualmente es bien importante que quede establecido. No sé cómo, y esa es pega de nuestros representantes, pero yo creo que es importante porque el dinamismo del
tema o la problemática migrante es una que a nosotros siempre lo mirábamos con bastante distancia, ¿no? Y hoy día lo tenemos completa y absolutamente instalado y muy difícilmente lo vamos a contener. Bueno, y la coyuntura de Piñera en Cúcuta, por supuesto, activó. Eso nomás, eso nomás. No, y nuestra zona, para complementar, porque esto tiene una bajada territorial, ¿no? Que es que nuestra zona está recibiendo, así es, ya desde hace 2, 3 años, pero ciertamente más largo, 10 años, la expulsión geográfica que genera Santiago respecto a los migrantes. Porque llegan miles de haitianos, llegan miles y miles de venezolanos, y como Santiago como ciudad no es capaz de tener viviendas, de tener lugares de trabajo, etc., estos migrantes se trasladan a Peñaflor, a Padre Hurtado, a Talagante, a Melipilla, se toman lugares, tienen viviendas precarias, ¿cierto? Sin alcantarillado, sin medidas, en fin, es decir, nuestro territorio y la gran periferia metropolitana por fuera de Américo Vespucio está consumiendo muchos migrantes, mucho más que la densidad de Santiago. Y eso explica, creo yo, en parte, por qué este votante de José Antonio Kast está tan presente en nuestra zona. Nuestra zona es un votante muy duro de Kast. ¿Por qué? Por el tema de la migración, creo yo. Y en ese mismo contexto, ¿cierto? En el debate presidencial, el candidato Kast, ¿cierto?, dijo que Chile debería retirarse de la ONU. La ONU, que se supone que es la organización que protege los derechos humanos que van a estar consignados en nuestra Constitución, ¿cierto?, como el derecho a migrar, que ya estamos solicitando o conversando de que se incluya en nuestra Carta Magna. ¿Cómo va de la mano el que un presidente, un candidato presidencial, quiera retirarse de un organismo haciendo referencia a no cumplir lo que está establecido ya en la Constitución o lo que se va a establecer en nuestra nueva Constitución? ¿Cómo se hace la relación ahí? A mí me causa, no por el extremo en donde como candidato él está, ¿cierto?, la parte valórica y la parte en donde va a tratar toda la parte social de Chile, sino que cómo un candidato a presidente puede ir en contra de lo que ya está establecido en una Carta Magna. ¿Qué te parece a ti eso, Renato? Lo que yo le entendí a Kast es que él pone en duda el sistema interamericano en las Naciones Unidas de Derechos Humanos, ¿no? Porque estima que no pueden estar presentes países como Nicaragua, Venezuela y demás. Esa es la crítica que él hace. Ahora, esto hay que ser justo, que es que la ONU, pese a su buen nombre y toda la cosa como bonita que lo rodea, también hay que reconocer que ha devenido en una especie de estructura burocrática en todo el mundo que cuesta millones y millones de dólares, que los pagan los contribuyentes de los países más pobres en general, y que cuando la ONU interviene en los conflictos con sus cascos azules, esos cascos azules hacen de las suyas también, por ejemplo, en Haití. Claro. Entonces, no es cierto que la ONU sea sinónimo de paz, justicia y hermandad en la tierra, ¿ya? Yeah. Ahora, dicho eso, tampoco es razonable lo de este otro caballero, ¿cierto? Que dice, hay que salirse de no sé dónde, hay que deportar a los migrantes, etc. Pero esto hay que entenderlo en la clave de la campaña que estamos viendo. Estamos viendo una campaña donde este sentido común neoconservador, ¿cómo llamarlo?, reaccionario, encuentra ancla, encuentra espacio precisamente en este tipo de cosas, ¿no? Contra la ONU, contra la migración, contra el diferente, contra el distinto, ¿cierto?, etcétera. Y eso efectivamente encuentra después votos en la gente, porque esto es muy popular. Entonces yo creo que hay que mirar más allá de la Constitución, hay que mirar el ciclo político en el que estamos, ¿no? Un ciclo político que tanto en América Latina como en el mundo está tensionado por la derecha, ¿no? Está tensionado por las reacciones de derecha ante movimientos sociales y mayorías populares. Yo creo que eso no va a cesar, yo creo que esto va a continuar, o sea, gane o pierda José Antonio Kast, muy probablemente va a perder él, pero eso va a continuar, o sea, ese grupo de derecha que se está escindiendo, digámoslo así, de las decisiones democráticas colectivas, ¿cierto? Que siente que la gente que votó a prueba estará, ¿cierto? Que siente que la convención es un circo, que cree todos los fake news que le aparecen en la red de agricultura, que reproduce lo que dice el Checho Irán. Sí, o sea, en nuestro territorio yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Que encontramos personas que te repiten textualmente lo que dice el Checho Irán y lo que dice Sergio Melnik. Y obviamente que Checho Irán y Sergio Melnik hacen su negocio,
¿Cuál es el negocio de Checho Irán y Sergio Melnik? Hacer enojar a esa gente, hacer enojar al público de derecha, mantenerlo enojado. ¿Por qué? Porque Checho Irán era un contador de chistes que saltaba en la cama elástica en la dictadura, que se las da de empresario porque la radio y cultura lo tiene ahí. Y Sergio Melnik, ¿para qué vamos a entrar en debate sobre quién es Sergio Melnik? ¿No? O sea, todos sabemos quién es Sergio Melnik. Entonces, hay una estructura, un aparato mediático en la derecha, capitalizado por la radio y cultura, pero con otros medios también, que en territorios como el nuestro hace mucha influencia. Y José Antonio Kast está parado arriba de eso, ¿no? De ese sentido común que se llama reaccionario, neoconservador, algunos dicen neofascista, que está apareciendo en Brasil, que apareció en Francia, que está apareciendo en todos los países más o menos de cierto nivel de ingresos, con cierto nivel de debate, aparecen estas derechas más reaccionarias, obviamente. Y por supuesto con la debilidad de Sebastián Sichel, porque esto no estaría pasando si la candidata fuera Evelyn Matei. Exacto. ¿No? O sea, la debilidad de Sichel es lo que hace crecer a Kast. Y en el fondo, la debilidad de Piñera es lo que ha hecho crecer a Kast. Y por eso volvemos a esto del estado de excepción. El estado de excepción es también un guiño a ese mundo. Es Piñera diciendo, ven que no soy tan blando, ven que yo tengo mano dura. José. Sí, antes que se nos vaya. Ya estamos con el tiempo. Estamos con el tiempo. Es que, yo me quedo hasta las 10 si quieren. Hizo tres afirmaciones que me parecieron muy importantes al inicio, a propósito de los nudos futuros. Y hasta donde entendí, uno de ellos tenía que ver con con el modelo de desarrollo a propósito de circunstancias de industrialización. Corrígeme, Renato, si entendí bien. Puesto así, ¿cómo ves tú el componente medioambiental? Porque se sabe, o más o menos se comenta, que una de las grandes tensiones para cualquier modelo de desarrollo, sobre todo en países periféricos como el nuestro, a propósito de nuestro territorio inclusive, hace de el uso intensivo de recursos naturales su gran plataforma para sacar adelante o uno u otra posibilidad de desarrollo, de crecimiento económico. Entonces, desde una perspectiva de la industrialización, que yo creo que es la herramienta, ¿no? Y yo creo que es la herramienta, o una de las herramientas, indefectiblemente tiene que tener un anclaje con la cuestión del medio ambiente. Y en ese sentido, han sido prodigiosos los discursos pro medio ambiente, defensa del medio ambiente, y que, bueno, yo en lo personal lo suscribo, pero a propósito del modelo de desarrollo, ¿cómo conversa y cómo eso queda instalado en la Convención Constitucional? ¿Cómo ves tú para adelante esa discusión? Bueno, yo creo que ese es ciertamente el nudo político-territorial más grave y más acuciante, yo creo, de Chile, ¿no? O sea, estos proyectos mineros, proyectos de relaves, proyectos de sanitarios, ¿cierto? Relleno sanitario, etcétera, que tienen gran impacto ambiental y que, pese a ser aprobados conforme a la ley, ¿cierto? Estudio de impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental, votación, etcétera, las comunidades los resienten mucho, o sea, las comunidades quedan muy resentidas respecto de estos proyectos que destruyen, ¿verdad?, sus paisajes, su entorno, y les trae una serie de costos adicionales que eso trae como consecuencia entonces la aparición de movimientos territoriales políticos, muchos de ellos los cuales confluyen hacia la lista del pueblo, ¿no? La lista del pueblo en su primera formulación tiene, yo creo, componentes de esto, ¿no? De ecoambientalismo, de ecoterritorialismo muy marcado. Las comisiones que se van a encargar de esto son las 5 y las 7, que es medio ambiente y ciencias, tecnología y cultura. ¿Yo qué pienso? Pienso que Chile sigue siendo un país minero. 7 de cada 10 dólares que produce Chile son mineros. Eso va a tener que seguir siendo así. Tú no puedes parar la minería de un día para el otro. Obviamente va a haber que subir los estándares ambientales. SQM no puede seguir haciendo el daño ambiental que hace en el desierto de Atacama sin pagar ningún tipo de costo por eso, ni seguir usando el agua que usa SQM a los niveles que la usa, ¿cierto? Porque el gasto que tenemos en materia hídrica es enorme, y seguimos insistiendo que la clave estaría supuestamente en los domicilios, cuando sabemos que no es así.
Entonces, por un lado te empuja la condición constitucional, van a ser reglas constitucionales distintas, más ambientalistas si tú quieres, y te empuja también la realidad material. No hay agua, no hay condiciones para hacer proyectos. Ahora, los proyectos que se hagan, que efectivamente tienen que hacerse en el futuro, porque de alguna manera hay que generar energía, hay que generar, ¿verdad?, capacidad de crecimiento, van a estar muy, muy mediados, yo creo, por la relación de las comunidades. O sea, lo nuevo que viene es que la comunidad va a ser un contrapeso efectivo, creo yo, a estos proyectos y a la gobernanza de los territorios. Por eso es que a mí me gusta la idea federalista, vuelvo a esto, de los parlamentos macrorregionales o macroprovinciales, es decir, llevar al territorio el poder, cosa que la comunidad tenga una tecla que apretar realmente concreta. Es decir, ejemplo, no quiero el oleoducto en Padre Hurtado, plebiscito para el oleoducto en Padre Hurtado y se rechaza, por ejemplo, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo. El caso de Dominga yo creo que nos muestra una cuestión más profunda, sí, nos muestra que en general estos proyectos, los grandes proyectos, están vinculados a la clase política. Entonces, en realidad lo que estamos viendo no es que sea un empresariado, porque este es el cuento un poco que la izquierda se ha tragado, ¿no? Que viene el empresariado voraz y codicioso, ¿cierto?, a depredar. El cuento real es que el empresario viene, pero viene acompañado de los lobistas, de los políticos, de los abogados, de los gestores de intereses, de diputados, de senadores, del presidente de la República a veces. Entonces, ahí también hay una tecla importante, que es que mucha de este daño ambiental que hemos visto ha sido provocado en clave política, no en clave empresarial. Y por supuesto que hay que buscar una nueva manera de que el país produzca otras cosas. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque cambiar una matriz productiva suena muy bonito, digamos, los discursos de Nicolás Grau, pero es muy, muy difícil en la práctica. Porque tú no le dices de un día para otro a un empresario, oiga, produzca otra cosa. Tú no dices, oiga, traigan ahora inversión de otras cosas. Señor Facebook, señor Amazon, venga. No es fácil. Hay un largo momento de transición probablemente, ¿no? Y ahí el gran problema que tenemos que es que pese a que se insiste a que el Estado tiene poca deuda, yo creo que es muy irresponsable el siguiente planteamiento, que es, ok, que el Estado invierta y que invierta en base a deuda pública. Porque lo que va a traer como consecuencia eso, sin lugar a duda, es la otra tecla. Es la tecla de política internacional. ¿No? Porque tienes la tecla de política interna comunitaria territorial, la tecla empresarial ambiental, y aparece la tecla imperialista, ¿no? Que es el rol de China. Yo creo que es muy probable que si el Estado entra en un ciclo de industrialización, llámese como quiera, va a tener que ser pagado por los chinos, va a tener que ser pagado por los chinos, porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces yo no sé cuánto conviene industrializar el país de la mano de los chinos, porque eso se parece mucho a industrializar con mano norteamericana, ¿cierto? O con mano inglesa en otro momento con el salitre. Entonces, ojo, es muy probable que veamos un avance de intereses chinos de la mano de las materias ambientales. No sé si me entienden. O sea, en esta nueva tecla van a aparecer los chinos. Como están en casi todo el mundo. Renato. En todo el mundo, exactamente. Sí, estamos ya con el tiempo cumplido del programa. Te voy a dar un minutito para que tú digas libremente lo que tú quieras decir con respecto a cualquier tema que tú quieras tocar. Sí, bueno, primero agradecerte a ti, querida amiga, estimado amigo, por este espacio para poder contar abiertamente y sin pelo en la lengua las cosas que han estado bien, las que han estado mal, contarles lo que viene. El lunes es un día bien importante, yo creo, todo este fin de semana va a ser bien importante porque la conmemoración del 18 de octubre nos va a posicionar en un ambiente social distinto. Y es importante que el lunes empiece la discusión de fondo de la Constitución. Se van a constituir el plenario en la mañana, la presidenta va a hacer un discurso de apertura del debate constitucional, constituyente, y a partir de las 2, 3 de la tarde vamos a estar constituidas las comisiones, me toca la número 1 a mi sistema político, las 7 comisiones van a quedar constituidas ese día, y se empieza formalmente con el debate constitucional constituyente, que va a tener como resultado el plebiscito nacional final, del próximo año, ¿cierto?, que va a consagrar la Constitución. Entonces, mi compromiso al menos es seguir dando estas cuentas públicas, seguir contándoles lo que va pasando, ¿cierto?, a todos los vecinos en las 3 provincias, Melipilla, Talagante, Maipo, en cada una de las comunas estamos tratando de estar presentes de alguna u otra manera, y por supuesto que estamos abiertos a recibir todas las preguntas, todas las indicaciones, todas las quejas que pueda haber respecto al manejo de la constituyente, pero también, últimos 30 segundos para decirle que hay que tener mucho cuidado con las fuentes de información. Porque lo que hemos visto en los últimos 2 meses es una serie de fake news que van desde que Elisa Loncón tuvo una beca de Pinochet, hasta que nos subimos el sueldo, hasta que, no sé, que vamos a destruir el país, que vamos a cambiarle el nombre, la bandera, todas esas cosas que se han dicho,
que muchas veces vienen intencionadas para inducir una opinión contra la convención antes que la convención haga su trabajo incluso. Entonces, hay que informarse por los constituyentes, buscar los canales oficiales de la convención. Si ustedes quieren seguir las sesiones, están todas en vivo por YouTube, por los canales de la Universidad de Chile. Y nada, pues yo quedo a disposición de la Unidad Social de Padre Hurtado y todo el distrito para que sigamos trabajando juntos y llevando la información veraz y concreta a la gente directamente. Muchas gracias, Renato. Como última pregunta, aquí el Ramiro nos consulta si te podemos seguir en alguna parte, si tienes alguna página, si va a realizar cabildo o Zoom o presencial, sí. ¿Cómo la gente se puede comunicar contigo? Mañana tenemos 3 cabildos presenciales en la provincia del Maipo. Vamos a estar en Paine al mediodía en la Plaza Baquedano. Después me voy a San Bernardo a la Plaza Guarelo y vamos a cerrar en Buin, en el Teatro de Buin, a eso a las 6 de la tarde con otros 2 constituyentes. Y también, si quieren tener otro tipo de información, yo tengo un canal de YouTube donde hay un curso completo de historia constitucional, porque más que derecho constitucional hay que estudiar historia constitucional, la historia de las constituciones, porque una cosa es el derecho constitucional y otra cosa es la historia constitucional. Y, por supuesto, esos mismos contenidos están reproducidos en formato podcast. Si los quieren ver en Spotify, y por supuesto me pueden seguir, como la mayoría lo está haciendo ya, a través del Facebook y mi fanpage. Muchas gracias, Renato. Y quedamos comprometidos, pues, para la próxima semana territorial otro encuentro, ojalá. Sí, pues sería maravilloso. Vamos a aprovechar de saludar, antes de que el director me corte, ¿cierto? A Buena Memoria, a Manuel Arenas, a Francisco Cartagena tenemos acá, a Campos Isabel, a María Angélica Sepúlveda, a Jessica Céspedes y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy, haciendo muy rápido este programa, ¿cierto, José? Como que pudimos conversar y fluyó todo de la mejor manera. Los dejo invitados para mañana al programa en donde estamos conociendo a los candidatos a diputados del Distrito 14. Mañana tenemos 5 nuevos invitados, junto con José y nuestra querida Mercedes, en un nuevo programa de Construyendo Unidad. Un abrazo a todos, se cuidan. Hasta el próximo miércoles con José. Chao, Renato, cuídate mucho. Chao, Éxito. muchas gracias, nos Chao, vemos. chao. Gracias.